Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a profundizar sobre dos especies de zorros que hay en el Uruguay, zorro de monte y zorro de campo. Acá podemos ver la imagen de cada uno de ellos, el zorro de monte y el zorro de campo. Podemos verlo un poquito más de cerca. Ya ahí van notando algunas diferencias entre unos y otros. A ver si lo observan un ratito, ¿qué pueden observar de ellos? En su pelaje, en la forma de las orejas, en la forma de su hocico. Ya la imagen nos está proporcionando alguna información. Los dejo pensar un ratito, los dejo observar en su pelo. Acá también podemos ver otras diferencias en su cola, en su lomo, en el color del pelo. Ahora vamos a leer un poquito sobre el zorro de monte. Lo que vamos a hacer hincapié es en cómo se llama el zorro, que vamos a ver en este caso, de qué se alimenta, dónde vive y cómo es. Dice, el nombre científico Cerdocyan tous, el nombre común zorro de monte. Está dentro de la categoría de mamíferos. Descripción. Zorro de distribución sudamericana desde Colombia hasta Uruguay. En nuestro país se encuentra en todo el territorio. Habita en montes, pero se adentra en las praderas. Generalmente solitario, aunque puede verse la madre con los hijos. Características. Puede alcanzar 1,20 metros de largo y pesar hasta 9 kilogramos. Se diferencia del zorro gris por el hocico y orejas más cortos, aspecto más achaparrado y pelaje más oscuro, que forma una franja negra en el lomo, parte dorsal de manos y patas negras. Alimentación: omnívoro. Notas sobre alimentación: principalmente pequeños animales. Departamento en el que habita todo el país. Áreas protegidas: Quebrada de los Cuervos, Laureles de Cañas. Ambientes en humedales, praderas, ríos, sierras y quebradas. Actividad: es nocturno. Dato curioso: la gestación de 52 a 59 días. 3 a 6 cachorros, generalmente 4. Es un animal muy curioso que se acerca a los campamentos y es fácilmente atrapado con trampas. Especies similares: el zorro de campo y el aguaraguazú. Como podemos observar acá en este texto, nos dice determinada información. Por ejemplo, nos dice que el nombre es zorro de monte. También nos dice que es un mamífero, que está dentro de la categoría de animales que es un mamífero. Acá nos menciona el nombre y acá nos menciona la categoría, la clasificación que está dentro de los mamíferos. De la descripción de sus características nos dice que habita en montes y que es un animal solitario. Dice, generalmente es solitario. En sus características nos dice que puede alcanzar 1,20 metros de longitud y pesar hasta 9 kilos. Dice que se diferencia del zorro gris por el hocico y las orejas más cortos, aspecto más achaparrado y pelaje más oscuro. Vamos a buscar en un diccionario qué significa achaparrado. Por la Real Academia Española significa una cosa, dicho de una cosa baja y extendida, o algo como grueso o una persona gruesa y de poca estatura. En este caso es un animal grueso y de poca estatura. Bien, volvemos al texto. Y hablaba entonces de las características: que el hocico y las orejas eran más cortos que el zorro gris, que es un aspecto grueso y extendido y un pelaje más oscuro, y que forma una franja negra en el lomo. Dice acá, una franja negra en el lomo.
parte dorsal de manos y patas también son negras. La alimentación. La alimentación es omnívoro. Omnívoro, o sea que come vegetales y animales. Principalmente de animales pequeños, dice acá. Y que del departamento donde se ubica es todo el país. Después nos da datos curiosos de los que tiene 6 cachorros, generalmente de 3 a 6 cachorros, que generalmente son 4, que es un animal muy curioso, ¿tá? Que se acerca a los campamentos y es fácilmente atrapado con trampas. Esos son datos curiosos. Pero lo que subrayamos, si prestamos atención, son los aspectos más importantes de ese animal, ¿tá? Del zorro de monte. Las que más podemos resaltar. Si queremos sintetizar, si queremos achicar, si queremos hacerlo más pequeño el texto, podemos decir que el nombre común es un zorro de monte, que la categoría es mamífero, que habita en montes, que es solitario. Podemos hablar de su longitud, de su quilaje, de cuánto pesa, y las características, hocico y orejas más cortas, aspecto más alargado y rechoncho, más rechonchito, más gordito, y pelaje más oscuro, que forma una franja negra en el lomo, y lo de las patas y manos, y que es omnívoro. Esas son como las características principales que tiene el zorro de monte. Con esa información vamos a intentar hacer el texto lo más corto posible. Bien, y organizarlo en un esquema. Veamos entonces, ¿de qué se trata el esquema? En el esquema voy a poner en el centro, voy a poner el nombre, en este caso, del animal que voy a trabajar, del tema. ¿De qué animal vamos a trabajar? Vamos a trabajar el zorro de monte. Ese es el tema que vamos a trabajar. ¿Qué vamos a decir del zorro de monte? Sabemos qué información pudimos obtener de ese zorro. Vamos a volver acá, el nombre. Entonces vamos a ir poniendo. ¿Qué cosas supimos del zorro de monte? Primero, la clasificación, que está dentro de los mamíferos. Entonces vamos a poner acá mamífero. Mamífero. ¿Qué más supimos de ese animal? Supimos que habita en los montes, que vive en los montes, habita en los montes. Entonces vamos a poner habita en los montes. ¿Qué más supimos de ese animal? Que es un animal generalmente solitario. Entonces vamos a agregar que es solitario. También que dijimos que se diferencia del zorro gris porque el hocico y orejas son más cortos, aspecto más achaparrado, que vimos que significaba que era algo grueso y de poca estatura, ¿tá? Entonces podemos poner acá, no ponemos achaparrado porque no sabemos qué significa. Después vamos a poner algo que recordemos. Entonces, ¿qué recordamos? Que es bajo y grueso. ¿Qué más supimos de sus características? Que es bajo y grueso. ¿Qué más supimos? Que tiene hocico y orejas más cortos que el zorro gris. Entonces ponemos eso. Hocico y orejas más cortos que el zorro gris. También vimos acá que el pelaje es más oscuro y que forma una franja negra en el lomo. Eso es una característica bien importante, que tiene una franja negra en el lomo. Entonces vamos a escribir eso. Tiene una franja negra en el lomo. Bien.
¿Qué más? Nos decía que la parte dorsal de manos y patas son negras. Entonces, eso también es otra característica. Tiene una franja negra en el lomo, manos y patas. Para no volver a poner que son negras. Aprovechamos lo que ya escribimos. Y luego nos dice que se encuentra en todo el país. Y como nosotros vivimos en Uruguay, podemos poner que es una especie que la encontramos en Uruguay. Especie que habita en todo Uruguay. ¿Qué fue lo que hicimos acá? Vamos a repasar un poquito. Primero leímos el texto. Luego señalamos los datos más importantes. Vieron que los datos curiosos los dejamos afuera, porque solo queríamos saber los datos más importantes con respecto al nombre, a la clasificación, el lugar donde vive y cómo es físicamente ese zorro y también de qué se alimentaba, que es una alimentación omnívora. Eso nos faltó. Vamos a agregarlo acá. Como tal vez no recordemos después la palabra, tenemos que buscar palabras que nos ayuden a recordar características principales. Entonces tenemos que buscar palabras que después recordemos lo que significa. Entonces, si sabemos lo que es omnívoro, ponemos omnívoros. Pero en caso que no sepamos lo que significa omnívoros, vamos a buscar poner algo que recordemos. ¿Bien? ¿Qué podemos poner que signifique lo mismo que omnívoros? Podemos poner que se alimenta de plantas y animales. Estamos diciendo, en ese caso, estamos diciendo lo mismo que omnívoros, pero de forma diferente. Voy a ponerlo acá también. Se alimenta de plantas y animales. Yo acá voy a poner las dos opciones porque estamos conversando sobre las posibilidades, pero si fueran a hacerlo ustedes, o ponen omnívoros o ponen se alimenta de plantas y animales, solamente de aquello que recuerde. Ahora sí, veamos acá. Todo lo que pusimos en este esquema lo sacamos de esta información que teníamos. Entonces veamos lo que hicimos. Fuimos leyendo el texto y señalando lo más importante de ese texto. Todos los datos curiosos o aspectos que para nosotros no era relevante, porque por ejemplo Quebrada de los Cuervos, que era un área protegida, ahí no nos especifica si viven ahí o qué pasa en esos ambientes. Los datos curiosos tampoco en este momento no estamos haciendo hincapié, sino que queremos saber cómo es el zorro de monte y cómo vive y cómo se alimenta. Entonces, si lo que nos interesa saber era eso, vamos a hacer hincapié solamente en esas cosas. Entonces, como hicimos hincapié en esas 4 cosas, en el nombre, en cómo es, dónde vive y cómo se alimenta, solamente subrayamos esas partes. Toda la información extra la dejamos afuera de ese subrayado que realizamos. ¿Bien? Y acá pusimos lo más corto posible organizándolo en este esquema. Los invito ahora a pensar sobre el zorro gris y sus características. Entonces, les voy a dejar esta información para que ustedes puedan leer con atención, subrayar las partes importantes y ver la manera de acortarlo y formar un esquema como hicimos con el zorro de monte. ¿En qué aspectos hicimos referencia? En el nombre, en el lugar donde habita, en cómo es y en lo que come. Eso es lo que ustedes van a poder sintetizar en ese esquema de la misma manera que hicimos con el zorro de monte. Esa es la tarea que van a tener. Bueno, les dejo acá la información para que puedan ir
recogiendo esos datos. Chaucito. Los invito a suscribirse a mi canal y poder recibir todas las novedades.